mis queridos hermanos? Buenos días, ¿cómo están? Buenos Me días. da muchísimo gusto saludarlos y de veras como cada 8 días es un privilegio poder estar en este tiempo en el cual Dios está alimentando en todo momento el corazón de sus hijos a través de escuchar esos testimonios, ese reporte de parte de Dios que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Ese reporte en verdad llena nuestro corazón y nos levanta para seguir recibiendo todo lo que Él tiene ya previsto y provisto para cada uno de nosotros. De tal manera que, bueno, pues qué gusto poderlos saludar, qué gusto poderlos ver y vamos a comenzar este tiempo. Eh, Recuerden que estamos viendo el Ágape en vivo, estamos procesando con Dios el Ágape en vivo 604, que fue lo que Dios dio al corazón de Cristóbal y lo manifestó el domingo pasado. Y nosotros lo pudimos recibir y en la semana tenemos oportunidad de poderlo estar trabajando y procesando con Dios para que en este tiempo nosotros podamos decir qué es lo que Dios está haciendo verdaderamente en mi vida, en tu vida. ¿Qué es lo que Dios está sanando, está quitando, está mostrando y te está enseñando y te está haciendo crecer en el conocimiento de Él hasta que lleguemos, como está prometido por parte de Él en el pacto eterno que Él tiene con nosotros, hasta que lleguemos a la estatura y al conocimiento de nuestro amado hermano Jesucristo. Hola Magno, buenos días. Buenos días, Nacho, y para quienes están sintonizando ahorita, nada más recordamos que el título de este ágape que recibimos la semana pasada se titula Confronto el engaño para vivir en pacto con él. Y ahí podemos ver en la ilustración una manzanita viéndose en el espejo y pues nosotros somos invitados a vernos en el espejo de la verdad. Y cuando eso sucede y nosotros se lo permitimos a nuestro Padre, pues empezamos a ver esas situaciones que necesitan transformación, pero es hermoso porque todo esto lo vivimos en amor. Como está escrito en el Salmo 23, tu vara y tu callado me infunden aliento. Entonces, pues es hermoso, ¿no? Poder ver estas cosas así. Y si vamos a la siguiente filmina, podemos hablar de lo que estamos viviendo, porque de eso se trata este tiempo, de hablar de cómo nosotros estamos procesando esta verdad, cómo nos estamos dejando confrontar, porque la confrontación en términos humanos es algo dañino, incómodo y algunos lo ven hasta destructivo. Sin embargo, la confrontación de los engaños es indispensable para que nosotros podamos participar de esa transformación que Dios está comprometido a realizar en nosotros. Y viendo esa filmina yo te platico, te cuento, dónde Dios a mí me tiene, porque aquí estamos para hablar de nuestras vivencias. Y como puedes ver en esa ilustración, hay como 3 fases o 3 etapas y la primera, pues dice en resumen que soy hijo, que eres hijo. Y quiero que pongas atención en la etapa 3, donde ves el sacerdote vestido y esa es la promesa es Jesús. Entonces en medio está la situación en la que tú eres invitado a venir a un quirófano para que Dios trabaje en tu interior. Y esta semana, pues a mí me gusta escribir, entonces esta semana yo estaba escribiendo de cosas que Dios en ese espejo de la verdad me estaba haciendo ver. Estaba escribiendo acerca de ellas y son cosas muy profundas en mi corazón que Dios estaba mostrándome. Y yo llegué a esta conclusión. Yo mientras escribía le decía a Dios, esto que yo puedo ver es un laberinto. Y de alguna forma empecé a ver todas esas situaciones tan enredadas y tan complicadas que mi respuesta para Dios fue, bueno, o sea, lo que hay adentro de mí es un laberinto. Y Dios me dijo lo siguiente, estás viendo un espejismo, eso que tú estás viendo no corresponde a lo que yo miro. Y yo ya he compartido esta verdad con ustedes, pero Él me dijo, en tu interior no hay un laberinto, en tu interior hay un camino. Y esto se liga a lo que les estaba compartiendo semanas atrás. El que ande por este camino de santidad, por torpe que sea, no se extraviará. Y no puedes entender el alivio, el descanso, la libertad a la que Dios me trajo en el momento en el que en lugar de verme internamente como
una complicación y una madeja, empezar a ver que en mi interior hay un camino y ese camino es un camino de santidad y que lo único que me corresponde a mí es ubicarme en él. Entonces, esta filmina que está frente a nosotros es una invitación esta mañana y pues un detonador para que todos podamos compartir lo que estamos viviendo. Es correcto, Magno, es correcto. Fíjate que esta filmina nos ilustra perfectamente el pacto que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y ese pacto no es ahorita, en el momento en el que estás, sino es desde el antes de que tú nacieras, el pacto ya estaba establecido. Él dice que nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Entonces, para los que aceptamos esa justicia de parte de Dios para nuestras vidas, pues recibimos de antemano el pacto que ya estaba establecido, y entonces cuando recibimos esa justicia, Él nos hace sus hijos. Y ese es lo que yo proceso de parte de Dios en mi vida. Él me hace su hijo, legalmente soy su hijo, porque Él lo estableció así. Porque Él dijo, mi hijo eres tú. Ajá. Y entonces al hacerme su hijo, me entrega todo lo que Él es. Soy su heredero y coheredero juntamente con Jesucristo. Si no nos vemos en ese punto, entonces lo demás, pues no lo podemos procesar, porque entonces estamos viendo una cosa que es, híjole, pues quién sabe cuándo alcanzaré eso. No, Él ya nos lo entregó desde el principio, yo lo recibí así. Yo ya soy su hijo, soy su heredero. ¿Heredero de qué? De todo lo que Él es. Las 12 virtudes de mi Padre están implícitas en mi vida. Ahora, ¿qué tiene que suceder? Bueno, tengo que aprender cómo utilizarlas. Y para eso es en esta lámina, en la parte de en medio, ahí es donde Él me enseña, donde Él me habilita para que yo pueda estar utilizando, viviendo sus 12 virtudes, sus virtudes. El ADN que ya depositó en mí, entonces ahora yo tengo que aprender a cómo caminar en ese ADN, para que posteriormente o en ese proceso de santificación me lleve a ser el sacerdote real que Él quiere que cada uno de nosotros seamos. Entonces podemos ver esta filmina este proceso tan maravilloso que a cada uno de nosotros se nos ha entregado, y no tan solo en ilustración, sino ya en nuestra vida presente. Que Blanquita quiere participar, perdón. Adelante, Blanquita. Hola, hola hermanos. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo están? Solo quiero participar para dar el reporte de mi papá, que es bueno, para mí es bien padre. Está bien bonito, porque les puedo decir que él es fiel y verdadero y no nos miente en ningún momento. Da mentira con la palabra que dice. Quiero decirles que ya fui dada de alta por la neuróloga, gracias a Dios. Ya me dio de alta, dice que todo está muy bien. Con la tomografía que le llevé, la última, me dice que todo está bien. Nada más que pues sí hay que tener cuidados y todo eso. Pero me gozo porque pues acá estoy. He sabido de personas que se han ido por este acontecimiento, pero pues yo acá estoy. Estoy viviendo el nuevo pacto, ese pacto que mi papito hizo conmigo. Me recuerdo hace 8 días que Susi, mi linda Susi, participó y nos compartió arraigados y cimentados. Y eso lo estuve trabajando con mi papá, que haber arraigado. Me trajo a recordar una plantita que Max y yo compramos,
que muchos de ustedes la han de conocer, que se va subiendo en la pared, se va arraigando, se va agarrando de la pared. Y lo que yo comprobé es que esa plantita, a la hora de quererla separar de la pared, muy fuerte, ¿eh? Necesitas una herramienta más que tus manos para poderla quitar. Papá nos dice en Efesios 3:17, arraigados y cimentados. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Quién es amor? Jesús, nuestro hermano precioso. Entonces, esa plantita, les platico, la quise separar de la pared, pero no se dejó. Y papá me trajo a recordar esto, que es arraigarse con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Es arraigarnos de tal forma, como dice su palabra, que nada ni nadie nos separe de él. Aparte de eso, pero ¿saben qué pasó con la plantita? No estaba cimentada. No le cambiamos el trastecito donde venía, y yo pienso que le hacía falta más tierra, le hacía falta más el ahondarse más, pero no tenía para dónde. Entonces se secó la plantita. Se secó, ¿por qué? Porque aunque la regábamos y pues le dábamos los cuidados, pero no tuvo dónde arraigarse hacia adentro, que es la raíz. Y nuestra raíz es Jesús también. Entonces, quise compartirles de esto porque me acordé de lo que Susi compartió hace 8 días, que es arraigados. Entonces, en mi caso estoy más que arraigada. Estoy convencida de que mi Padre es todo, de que Él lo puede todo. Y acá estoy como muestra para eso, ¿sí? Él decretó, ya lo decretó. Mi hija eres tú, ya lo decretó. Imagínense, si da emoción el que alguna persona con autoridad te diga, no, pues decreto que estás libre, y causa mucha emoción, mucho gozo eso. Imagínense la persona de papá dando ese testimonio, ese decreto. Mi hija eres tú. Cada quien pónganse en ese lugar. Mi hijo eres tú. Dije, wow, papá. Entonces, tomando esto como base, esto del decreto está, porque lo busqué, está en Salmos 2:7. Dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hija eres tú, yo te he engendrado hoy. Y tomando como base eso, les retomo pues el decreto, porque también fue un decreto de la doctora, ¿no? Para mí, ¿sabe qué, señora? Todo está bien, todo está en su lugar, ya se absorbió la sangre que se había regado, ya su cerebro está bien. Y así lo tomo. Entonces, les puedo comentar, les puedo compartir que las huestes espirituales de maldad en mí se estrellaron, porque mi escudo es Jesús. Mi escudo es Jesús y mi fortaleza también. Han sido semanas de vivencias fuertes en casa. Han sido vivencias y circunstancias que hay veces que quieren rebasar, pero dice papá, mi hija eres tú. Entonces, Él nos invita a participar y ser fuentes de agua de vida.
esos manantiales donde la gente puede beber vida, donde la gente puede vivir estas experiencias que nosotros estamos viviendo, que yo en lo particular, déjenme decirles que papá manifestándose y haciéndose presente en unas circunstancias que estuvo muy fuerte en mi familia y que él, en su infinita misericordia y gracia, se hizo presente. Y fue algo maravilloso, algo fuera de serie. Ya habrá oportunidad de que les comparta esta circunstancia. Y pues sí, decirles, acá estoy, mi padre me tiene aquí y pues estoy con la interrogación en mi cara. ¿Para qué, papá? Él lo ha de decir, él lo ha de decir. Gracias, hermanos. Les saludo y les bendigo. Muchas gracias, mi querida Blanquita. Qué maravilloso reporte de parte de Dios, porque podemos comprobar en todo momento su fidelidad. Y en este caso, en tu caso, fue una situación que Dios nos mostró su poder, su amor, su fidelidad, su gracia derramada absolutamente en la vida de Blanquita. Y eso, como comencé diciéndoles, nos edifica, nos llena, nos comprueba quién es nuestro Padre, nos comprueba que en todo momento podemos estar seguros de que Él, en todo momento, en todo tiempo, sin faltar ni siquiera un segundo, está siempre en medio de nosotros, aliviando y sanando y produciendo vida en nosotros. Gracias, Blanquita, por ese reporte tan maravilloso. Gracias. Tenemos también a Lupita levantando su mano de Tuxtepec y María Eugenia, después te damos la palabra, pero Blanquita, Lupita la levantó desde hace rato. Entonces, Lupita, buenos días, bienvenida, te escuchamos. Gracias, buenos días. Ahorita estoy conectada desde mi casita de Tuxtepec. Nos dieron otros días de prealta y nos venimos para acá con Emanuel. Y bueno, estamos agradeciendo a nuestro Padre porque está haciendo la obra completa en él. Y bueno, yo he estado un poquito mal de mi pie. Ya me hice la radiografía correspondiente y resulta que sí tengo una fractura. Entonces, con esa fractura anduvimos desde octubre, ¿no? Desde octubre que él ingresó y se me inflamaba el pie. Incluso cuando mi hermano Chris vino a Oaxaca, por esos días, a mí ya se me había inflamado el pie. Él oró por mí porque yo dije es retención de líquidos o algo, pero no, es una fractura. Entonces voy a tener que ir al médico, al traumatólogo, para que me diga qué procede, si me va a enyesar, me va a operar, no lo sé. Lo que sí sé es que nuestro Padre ha tenido ya todo previsto y alguna situación del cuerpo, pues me parece que es motivo de dar gracias porque el Espíritu sigue trabajando. El Espíritu para el sacerdocio sigue, no para, ¿no? Y lo que decía Blanquita, a veces por menos que eso las personas quedan inmovilizadas y yo no he parado, ¿no? Entonces hemos cuidado de Manuel, he recorrido su hospital, que vaya a vigencia, que vaya a servicio social, que vaya a dirección. Entonces yo me trasladaba desde el piso donde estaba hasta todos esos lugares, ¿no? Yo en la noche llegaba con el pie sumamente inflamado y me ponía a orar y ya me volví a dormir. Pero ahora tengo que atenderme porque él ya va en franca recuperación y ahora me toca atenderme a mí, ¿no? Entonces, pues yo agradezco al Padre por todo lo que está haciendo en nuestras vidas y por todo más lo que va a venir aún, no sabemos. Pero yo sé que por esos momentos tan duros de tribulación momentánea, pues va a venir la calma y va a venir la bendición en grande, ¿no? Y por eso yo agradezco al Padre y bueno, pues a veces quisiera hablar muchas cosas más, pero creo que nuestro Padre quiere que yo diga eso, ¿no? Que estoy confiando que en lo que vaya a hacer con mi pie,
me va a dar paciencia, porque ya saben que yo no paro, ¿no? Entonces, para poder recuperarme al 100 y seguir con ese asunto de amar a Dios, de amar a los hermanos y de compartir lo que Dios tiene ahora para nosotros. Pues eso agradezco y excelente día y muchas bendiciones. Lupita, Dios te dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes gloriosos, planes fabulosos, planes que no se agotan en tu vida, planes que están llenos de amor y de paz. Entonces recíbelo, por favor. Gracias. Sí, claro que sí, de parte de Dios. Sí. Adelante, Iván. Viste que iba a abrir el micrófono, Nachito. Bueno, yo sé que ahorita vamos con María Eugenia. Y nada más mi acotación a lo que acaba de comentar tanto Blanquita como Lupita, es que el tema que Dios nos dio la semana pasada fue ser libres del engaño. Y pues cuando piensa uno que uno no está engañado, bueno, ya de entrada ya ahí es una muestra de que sí, porque precisamente pues el engaño es creer algo que crees que es verdad. Pero pues, ¿cómo saber qué es verdad y qué es mentira? Pues puedes ir a Google, puedes ir con algún iluminado o puedes ir a Dios y que Dios, que es verdad, te muestre lo que es verdad. Entonces, en mi caso, pues de un tiempo para acá, yo viví un poquito de frustración a la hora de abrir los evangelios porque te encuentras que hay sanidades por todos lados, todo el tiempo, ¿no? Primero a través de la persona de Jesús, entonces puedes decir, bueno, pues era Jesús y pues era el tiempo de Jesús, pero luego es un poquito confrontativo cuando ves que pues de repente ya comenzó a pasar a través de la vida de Pedro y de cada uno de sus discípulos. Y entonces yo decía, bueno, ¿y conmigo cuándo? ¿Cómo? O que yo lo vea, o esto es mentira, o fue mal interpretado. Y es bien interesante porque cuando compartes esto o comentas esto con otra persona, aunque sea tu hermano, pues al final te va a dar su punto de vista, ¿no? Bueno, malo, vas a coincidir, sí o no, no lo sé. Pero cuando compartes esto con Dios, Dios no se queda de brazos cruzados o te talla el hombro y ya, ¿no? Sino creo que cuando uno mete a Dios en los procesos personales, Dios se pone manos a la obra porque es una manera de decirle, Padre, yo quiero que tú trabajes conmigo en esta área. Y pues así comenzó a suceder y bueno, una de las cosas que me recordó es una sanidad que yo recibí hace muchos años, ¿no? Pero pues de repente uno se acostumbra a ver las maravillas de Dios día a día, ¿no? Respirar, tener algo de comida, etcétera. Y dije, ok, sí, pero pues algo pues más grande que yo pueda ver, y seguía yo en mi rollo y lo que comencé a ver primero fue, esto estoy hablando de un proceso de varios años, eh, pues lo que comenzó a pasar con tu niño, Lupita. Y de hecho, la vez que yo mencioné a Manuel, yo ni siquiera había visto que ya se había conectado, pero pues los testimonios que nos traía Lupita, pues fue así como, bueno, esto es parte de la respuesta que yo te quiero dar. Y luego lo que ha estado también impresionante, pues es lo que está pasando con tu vida, Blanquita, que por cierto, ahora te digo enfrente de todos mis hermanos, lo que Laura y yo te hemos dicho, te ves radiante, te ves espectacular, mi querida Blanquita. Jesús en ti, mi hermana. Entonces, yo dije, no, bueno, pues sí, evidentemente me estás respondiendo, pero pues yo quiero más, es más, yo te cambio un Ferrari, una casa, dinero, el estudio de grabación que tanto quiero, yo te cambio todo eso por verte a ti en mi vida, en la tierra, vivo, tangible. Y pues siguió pasando el tiempo y de repente, pues un familiar cercano eh, apareció con un tumor en su matriz. Y pues la manera como lo vimos aquí en casa, pues fue confrontativo, pues
son cosas que oyes que pasan, pero pues no necesariamente estás esperando que te pasen a ti o piensas que te van a pasar pero pasó y bueno, sí, sí, cuando pasa eso sí se mueve el piso, sí eh, se mueve el mar, ¿no? Entiendes un poquito lo que pudo haber sentido Pedro cuando puso el pie en el agua. Entonces, pues lo primero que pensé en mi corazón es, bueno, ¿qué vas a hacer? Y con todo esto en mi corazón que les vengo contando, todo el contexto, en una de estas reuniones, Magnolia Bernstein me escribe y me dice, oye, ¿puedes orar por la parte de las sanidades en el tiempo de intercesión? Y francamente, en un primer plano fue como, pues, ¿cómo voy a orar por sanidad si estoy viviendo todo esto? Y ah, no sé cómo hacerlo, pero lo sentí de Dios y decidí hacerlo y la visión que Dios puso en mí fue unirme a la intercesión que Jesús hace día y noche por nosotros. Y yo pregunté aquí en casa si podía mencionar a esta persona en la reunión y me dijeron que sí, por favor. Y yo hice mención de esta persona junto con la lista de nombres que ustedes nos hacen favor de enviar. Y recibimos a este familiar días después aquí en casa y estuvimos ministrando el amor de Dios y tuvo que regresarse a su ciudad porque tenía una cita con los médicos para darle seguimiento a el día de operación para la intervención respecto al tumor que tenía. Y cuál va a ser la sorpresa que se comunica con nosotros y pues nos hace saber que ya no hay ningún tumor. Y es bien fuerte para mí porque esto para mí me demuestra que no fue Magnolia mandándome el mensaje, que nunca ha sido Cristóbal invitándome a esta reunión y que esta reunión no es una reunión más, una reunioncita para crear adeptos y ahora yo me reúno en la internet, sino que Dios es quien real, que sí me escucha, que sí nos escucha. A lo mejor tú hoy estás viviendo alguna situación de sanidad y yo te quiero decir que una de las cosas que Dios me dijo es cuando yo no le sano a alguien, no es porque no quiera o pueda hacerlo, sino porque tengo algo más grande que solamente sanarle. Y cuando Él lo sana es porque es parte de este proceso de vida que tiene con cada uno de nosotros. Y para mí fue bien impactante esto porque esto está sucediendo con una persona muy cercana a nosotros, de la familia. Y es todavía más interesante porque esta persona, digamos que no conoce muy bien las escrituras, no se reúne en algún lado, está empezando a entender que hay un Dios y de repente pasa esto, que además es una persona que es científico, entonces no tiene sentido porque hay todo un proceso para la generación de un tumor en el cuerpo y que de repente cuando estén a días de operarle ya no esté eso. Para mí me dice que nada de lo que se hace en esta reunión es improvisado. Eh, sí me da una especie como, es como un temor reverente, porque todos hemos sido llamados por esa persona llamada Dios a través de su espíritu, y Dios es real y Dios está aquí presente y me está pasando a mí y sé que nos va a pasar a todos y cada uno de nosotros y sencillamente quise compartirlo y donde se aplica lo que recibimos la semana pasada es que en mi cabeza se comenzó a formar el engaño de que pues que Dios no sanaba y que lo que estaba en los evangelios pues sencillamente era una interpretación de algo que alguien vio que no necesariamente tenía que ver con el cuerpo. Pero lo que Dios me está demostrando en pleno 2026, en la era de la inteligencia artificial, las computadoras y el Internet, es que ese pensamiento que estaba empezando a albergarse en mi corazón es una mentira. Y el que la descubrió fue Jesús mismo con una demostración radical, impactante y que certifica que ninguno de nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo en esta reunión.
hemos sido llamados por el mismo Dios, a través de nuestros hermanos, a través del Espíritu Santo. Y ahora sí, sin más, mi querida María Eugenia, creo que siento de Dios que vayas tú directamente, así que síguenos compartiendo el reporte de Dios. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es María Eugenia. Yo vivo en Ecuador. He participado con ustedes algunas veces. Me encantaría participar siempre, pero no puedo por la cuestión horaria y el día que se me complica el día domingo. Pero siempre estoy atenta a lo que el Señor habla y el mensaje que nos manda a través de Cristóbal, de Magnolia y todos los hermanos que se les escucha, ¿no? Gracias por ese testimonio suyo que acabo de escuchar. La verdad que el Señor es maravilloso y cómo obra en la vida de sus hijos. Bueno, yo también quisiera dar un testimonio, un testimonio personal. Um, hace 2 años tenía algún problemita en mi columna y no era tan sencillo, pero yo esperé un tiempito porque quería darme el tiempo para ver, porque decía, no me puedo operar, tengo que esperar. Bueno, hice cantidad de cosas, unos paliativos que en algo sí me ayudó, pero a cabo de 2 años dije no más porque esto ya se está saliendo de las manos. Así que, bueno, el tiempo fue del Señor, no era el mío, siempre Él planificando absolutamente todos sus hijos. Y hubieron cantidad de tropiezos en el transcurso. Bueno, el médico no me podía operar en la ciudad donde yo vivo, tenía que viajar a Quito, que es la capital donde se hacen esa clase de operaciones, pero cada vez me llamaban de la clínica que había suspendido la operación por una otra cosa. Entonces era una sucesión de eventos, de suspensiones, que, que yo decía, pero ¿por qué tanto impedimento para lo que tengo que hacerme, ¿no? Pero bueno, llegó el momento en que se dio la oportunidad y se confirmó y tuve que viajar y fui para la ciudad de Quito. Y sí, me intervinieron, pero yo pienso que aquí la intervención quirúrgica, más que física, fue espiritual. Lo que a mí me pasó en el quirófano y todo lo demás. El Señor siempre mostrándonos su amor por medio de estas cosas. O sea, nosotros realmente la aflicción que tenemos y primero cambiando de mente y cambiando un poquito la forma de pensar, sino trayéndole el espíritu para que me ponga en mi mente la manera de pensar del Señor y vea como Él me ve, no como yo lo veo. O sea, como Él me ve, como lo que ya hizo por mí y todo eso que ha estado calando en mi corazón durante tanto tiempo. Realmente ese día, un día antes de la operación, el doctor me examinó nuevamente y el doctor me dijo, tengo que ser muy sincero con usted. Su operación es de alto riesgo y es posible que cualquier cosa milimétrica que se haga no funcione. Y es posible que esto no funcione. Y le digo, pero ¿qué puede ser? Dice, no, es que no se puede, es muerto. O sea, no hay vuelta que darle. O sea, hay esa posibilidad. Entonces, que te digan unas horas antes de la operación lo que te va a pasar físicamente. Bueno, y yo le dije al doctor, mire doctor, le digo, usted va a prestar sus manos para operarme porque usted es el cirujano y el que conoce, pero detrás de usted, el que realmente va a operar es mi padre. Y le empecé a hablar del Señor. Le dije, así que usted no se preocupe, yo estoy en las mejores manos y Él va a hacer lo que sea mejor para mí. Así que esté tranquilo, usted haga su trabajo como tiene que hacerlo, que el Señor le maneja. Entonces el médico me dice, amén. Entonces, muchas veces que yo había hablado con él, no parecía una persona muy creyente, pero cuando yo le hablé un poquito de esto, me dijo amén. Entonces yo dije, como que
qué buena cosa, porque como un amén es interesante y es bastante para mí. Entonces le dije, mire, doctor, yo sé que usted va a ser usado, pero independientemente de lo que suceda ahí, no hay ningún problema porque yo estoy preparado. Entonces me fui esa noche a la clínica a esperar al siguiente día, que era ya muy de madrugada, y de verdad que yo no sabía, tenía la posibilidad de no regresar, ¿no? Que de pronto era mi último momento ahí, y, y yo lo único que en mi corazón realmente tenía era palabras de gratitud para mi Señor. Yo no, el Señor puso en mí realmente una paz tan maravillosa que yo no puedo describirla, pero fue una conversación con Él en una habitación de la clínica, solamente Él y yo. Y yo le pude agradecer y le dije, mira, papá, no sé qué es lo que tengas planificado para mí, pero sé que lo que tú tengas planificado para mí es bueno para mí, porque eso es lo que tú dices en tu palabra. Entonces, no importa si yo voy a estar aquí o si yo ya no voy a estar aquí físicamente, pero lo que importa es que me trajiste a tu conocimiento, me trajiste a ti aquí, mientras estuve aquí viviendo en el lugar donde me pusiste. Para mí eso fue lo más grande realmente, el regalo más grande, el haberme abierto los ojos y haberme metido en este quirófano, donde pude no solamente oírlo, yo diría que verlo. Y sí, muchas veces yo lo he escuchado y he llevado palabra a muchas personas y todo lo demás, pero cuando a ti te toca que esa palabra se compruebe en tu vida, realmente es cuando tú dices, bueno, ¿y ahora qué? Pero no. Cuando el Señor está y cuando nosotros sabemos que realmente todas las cosas vienen de Él y Él lo permite con propósitos, entonces podemos decir amén. Y una vez le escuché en algo que me quedó sonando a Cristóbal en una de las prédicas, que decía que una persona que ya no quiere problemas es una persona que no quiere gloria. Y eso me quedó sonando por siempre. Y yo dije, bueno, si realmente ese es el método del Señor para nosotros, es la aflicción. Pero si yo ya lo veo la aflicción de diferente manera, yo no la veo como algo malo, porque la aflicción humanamente es algo malo, pero la aflicción en el espíritu es para glorificación, es totalmente diferente. Entonces, en ese proceso que el Señor me puso, yo pude decir solamente gracias. Gracias, Señor, porque por medio de esta aflicción tú me trajiste, me estás trayendo este conocimiento. Cuando yo ya desperté de la operación, fueron 10 horas de operación realmente. Desperté, no sé si a las 11 o 12 horas. Y yo dije, todavía estoy aquí. No me creía porque ver nuevamente, y yo dije, Señor, estoy aquí, no me llevaste. O sea, gracias. Le dije gracias porque si tu voluntad es esa, pues gracias. Y si tengo que ser realmente usada con ese propósito en mi vida que fue esa clase de operación, le dije gracias, porque esto no solamente es para nosotros, esto es para toda la gente que está a nuestro alrededor, todas las personas que vean que si el Señor hizo eso conmigo, pues puede hacer con cualquier otra persona que se somete a su voluntad, que lo recibe a Él, que recibe a Jesucristo. Entonces, esta cirugía que yo digo espiritual fue para mí el verle realmente, el obrar a Él y verlo cómo Él movió los hilos y verlo en los pequeños detalles y en los grandes detalles, verlo cómo movió los hilos desde el principio hasta, hasta que se concretó la operación. Entonces, el doctor me había dicho, estábamos preparados con algunas pintas de sangre porque seguramente iban a necesitar, pero no fue necesario ni una sola pinta de sangre porque la sangre que tú perdiste es mucho menos del rango normal. O sea, me dijo, y la verdad,
que ahí sí no sé qué pasó. Dice, pero es muy raro lo que pasó ahí. Entonces yo escuchaba y le decía, bueno, yo sí sé lo que pasó. Yo sí sé lo que pasó, pero gracias, Señor, le dije, porque ¿cómo, cómo te manifiestas en todo? ¿Cómo nos haces ver a tus hijos que el camino que es preparado para nosotros es ese camino realmente maravilloso, es el camino de paz, ¿no? Y para mí se me vino el Salmo realmente 23 para mí en ese día y en ese tiempo fue, fue mi bálsamo realmente, ¿no? La palabra del Señor es un bálsamo y para mí el Salmo 23 justamente en el día después, ya cuando desperté, fue para mí algo maravilloso, ¿no? Porque es un salmo tan concreto y tan específico de las funciones de Dios en mí, en cada uno de nosotros. Y ese dejarse llevar de Jehová y que Él es mi pastor y me lleva a aguas de reposo, a delicados pastos y todo eso. Entonces, eso realmente es maravilloso sentir esa dulzura que con que Él nos lleva y con que Él nos somete a, a este camino, a esta escuela, donde la única fidelidad es comprobarse en nosotros que Él es real y que Él es verdad. Entonces, todo el salmo que nos lleva a sendas de justicia por amor de su nombre fue para mí en ese momento maravilloso, porque las sendas de justicia son llevarte realmente a donde tú temes. O sea, yo temo ir a este lugar, pues ahí me lleva el Señor, ¿no? Ahí me lleva. ¿Pero para qué? Con un propósito, porque el enemigo siempre viene y ruge en nuestro oído, nos ruge, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando uno ya está cimentado, cuando uno ya está en el lugar que le corresponde, en el lugar de hijo y no de siervo, ¿no? Entonces ya estoy en ese lugar, estoy plantado allí. Eso es maravilloso, saber que el enemigo me viene, me ruge, pero a mí no me hace mella. ¿Por qué? Porque, porque huyo de él. Ahora ya sé quién es mi padre y ahora sé cuándo las cosas vienen de él y cuándo las cosas no vienen de él. Entonces, es hermoso y es maravilloso realmente estar en este camino y yo le doy gracias al Señor y solamente tengo palabras de gratitud para él en todo este tiempo, en esta cirugía que me ha permitido verlo, cómo ha obrado desde el principio hasta el fin. Y en el material que nos pasan, pues hay una parte que se llama escaneo personal y ese escaneo personal realmente a mí me parece maravilloso porque es algo que como yo lo estoy entendiendo y cómo lo estoy viendo a él, ¿no? Desde qué identidad estoy viviendo delante de Dios. Entonces, esa identidad de hijo que se me ha sido dado por herencia, pues esa identidad es la que me trae realmente a vivirlo y a comprobarse Él en mí, pero sabiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que nada de lo que no está fuera del plan me va a pasar a mí, sino que cimentada en ese pacto maravilloso, que es lo que Él me prometió hacerme igual a Jesús, y hacerme igual a su Hijo, y es un pacto realmente en el que solamente le puedo decir gracias por haberme hecho nacer de nuevo, gracias por traerme a estas vivencias y gracias por permitirme realmente, por adoptarme y por dejarme ser su hija, ¿no? Y poder traer con estas vivencias, poder ir donde las personas que el Señor nos pone junto a nosotros y poder hablar de Él, poder hablar del amor de Él, de lo que Él hizo por nosotros por medio de Jesucristo, que todo está provisto, está previsto para todo aquel que lo recibe y que nace de nuevo. Entonces, para mí realmente
es un gozo venir a estas vivencias y también escucharles a cada uno de ustedes sus testimonios, porque eso edifica, ¿no? Nos edifica a nosotros y realmente de eso se trata, ¿no? De venir a hablar de la vivencia que el Señor nos pone a cada uno de nosotros. Así que yo agradecidísima con mi Señor por este tiempo y siempre viendo el andar de Él en mi vida y en lo que Él va haciendo. Así que muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Eugenia. Un fuerte abrazo. Y Nishme, si puedes proyectar la Filmina 2, ahí podemos ver lo que María Eugenia ahorita nos estuvo compartiendo, en donde ella inicia su testimonio diciendo más que una cirugía física, me ocurrió una cirugía espiritual. Entonces, si proyectamos esa Filmina 2, podemos ahí nosotros ver cómo está el quirófano del albacea. Y Dios nos invita a entrar a ese quirófano. María Eugenia pudiera contarnos su testimonio diciendo, Dios me operó físicamente, sucedió esto físicamente, pero hubo algo que ella permitió que sucediera dentro de su corazón. Y es que entre la cubeta 1 que puedes ver del lado izquierdo y la 3, está esta invitación de parte de Dios a entrar a esta situación en donde Dios remueve la mente carnal y escribe el código de vida en tu corazón. Y yo le doy gracias a Dios por ello. He caminado un poquito de cerca su testimonio y quiero decirles a todos que un día antes de la cirugía yo me comuniqué vía telefónica con María Eugenia y yo estaba en lágrimas de escuchar la fe tan firme y la paz con la que ella estaba hablando, que estaba yo nada más recibiendo. Le dije, yo te llamé para animarte y orar contigo, y la que está recibiendo paz y recibiendo fe soy yo. Así que un abrazo. Gracias, María Eugenia, por ese testimonio de vida. Y pues tenemos la mano levantada de Alejandro Servín. Adelante, hermano. ¿Cómo están? Buenas tardes ya a todos desde Villa. Voy a tratar de ser muy breve. Primero que nada, muy agradecido con mi Abba por darme la calma de conectarme por primera vez con ustedes sin correr y sin ir en el auto. Una vez Iván decía, ¿no? Que qué maravilloso es estar atrás de una pantalla tranquilo con un café, y yo participando, atendiendo y viviendo los domingos con mi familia hasta Coatzacoalcos. Hace 1 o 2 semanas escuchaba también un testimonio o un reporte que estaba compartiendo una hermana que la conozco perfectamente aquí en Villahermosa, Gaby Zurita, que decía que ella clamaba en lo íntimo y le pedía a nuestro Padre estar aquí de este lado. Y yo hoy abro mi corazón porque pues, he tenido la oportunidad de ir a algunos lugares, algunas iglesias. No soy de recorrer muchas congregaciones. De hecho, ustedes saben que yo nací en Dos Ríos, Villahermosa, pero lo que Dios le ha entregado y le ha revelado a Cris, y Cris ha compartido desde hace muchos años, a mí me ha ministrado mucho, me ha marcado y me ha dado mucha vida lo que Dios entrega a través de él y de todos ustedes, porque soy un fan y hoy me siento un participante de esta familia hermosa que Dios, como dice Iván, no ha sido casualidad ni invento de hombres, sino que hay un propósito para reunirnos cada uno en nuestro tiempo, en su tiempo y con el propósito que tiene divino para nosotros. Y voy a estar cada 15 días con ustedes compartiendo, porque en el último reporte yo iba para Mérida. Pasó algo muy raro. Estuve un mes en Mérida y Dios cerró puertas y me regresó a Villahermosa en una condición laboral mejor, pero con planes diferentes. La palabra dice que uno siembra, otro riega y Dios es el que da el crecimiento, el que hace la obra. Entonces ya me ha permitido dejar, quitarme, más bien dejar de participar un poquito en Coatzacoalcos, porque ya hay alguien allá de parte de Dios entregando y pendiente de la familia. Y eso pues a mí me da un gozo, porque veo que está creciendo y expandiéndose la obra de Dios en muchas más gentes, como reyes y sacerdotes. Y pues oficialmente voy a estar yo con ustedes, ¿no? ¿Qué quiero compartirles? Que hoy hablo mucho a través de lo que Iván habla, porque voy a abrir un poco mi corazón. Llevo 4 años y medio batallando con un diagnóstico muy fuerte que me ha causado problemas muy fuertes. Y
No es casualidad. Dios me trajo aquí hoy y me está integrando con ustedes porque, como dice Iván, yo he pedido sanidad y no la he recibido, pero también estoy seguro que vienen cosas mayores. Me siento bienaventurado porque Él me ha mostrado que necesito justicia 24/7 y no nada más ha puesto necesidad de justicia, sino que me pone hambre y sed de justicia y sé que Él me va a saciar. Hoy lo abro y lo digo porque sé que con ustedes tengo la confianza, el apoyo para hacerlo. Eh, He tratado de buscar a la ciencia para que me ayude y los dos diagnósticos es que después de muchas pruebas neurológicas, uno, ansiedad, y no he salido de ahí. Y los diagnósticos dicen, las pruebas dicen que no hay nada, pero mi cuerpo manifiesta Parkinson. Estoy muy joven. Mis actividades personales se complican. Me cuesta bañarme, me cuesta escribir, me cuesta agarrar una computadora. Me encantaba cantarle a Dios, tocando el piano y la guitarra, ya no lo puedo hacer. Y aquí estoy, hermanos, abriendo mi corazón. Entonces, no voy a parar de creer en las promesas que Dios me ha entregado porque me ha hablado. Y vaya que se ha manifestado, porque me ha dado muchas obras de justicia que ya van a entender alguna vez. Se las voy a compartir, pero esta tribulación no la veo leve, pero sé que va a pasar. Gracias. Muchas gracias, mi hermano, y lo que siento de Dios comunicarte, entregarte de su parte, es que Él eh, está totalmente al pendiente de todo lo que estás tú viviendo y que una de las cosas que me ha tocado aprender en este caminar, en mi propio plato, ha sido aprender a caminar por sobre las circunstancias, por sobre los diagnósticos, por sobre la realidad humana. Eso es lo que significa ser gobernadores, es lo que significa ser hechos hijos, gobernar por sobre las circunstancias. Y esto que estás viviendo o lo que sea que estemos viviendo cada uno de nosotros, no es para vivirlo nosotros solos. Esto que estás viviendo, mi hermano, lo único que va a pasar a consecuencia de esto es que te va a llevar a más comunión. Y eso lo es todo. Eso lo es todo. Dios está listo y dispuesto para vivir cada circunstancia, cada situación, cada vez que te tengas que duchar, cada vez que te tengas que lavar los dientes, cada vez que tengas que comer. Él está ahí listo para vivir cada proceso de tu vida de una forma importantísima contigo y con cada uno de nosotros. Magno, querida. Sí, vamos a interceder. Este es un momento, hermano Alex. Queremos unirnos en fe con usted, con su familia, como familia de Dios. Esta es una oportunidad en la que podemos traer esta petición y todas las que están en la pantalla delante de nuestro Padre, en la confianza de que Él nos oye y pues vamos a hacerlo juntos. Y Raquel, ¿quieres abrir tu micrófono y comenzar intercediendo por estas situaciones de sanidad? Así es. Recuerden que son oportunidades para que nuestro Padre se manifieste. No lo veamos como nuestra enfermedad o nuestra necesidad, sino como la oportunidad perfecta para que papá intervenga. Vamos a orar por las peticiones en esta hora y por nuestro hermano Alejandro Servín. Padre, buenas tardes, papá. Aquí estamos en tu presencia. Venimos delante de ti para hoy interceder, Padre, con esa vestidura real que tú nos has dado para poder presentarnos delante de tu trono y unirnos a la intercesión de nuestro hermano Jesús, específicamente por nuestro hermano Alejandro Servín, por todas las peticiones que tenemos en el buzón que nos han enviado, por Casa Compasiva, por todo lo que tú estás haciendo, Padre. Hoy ponemos en tus manos esta lista también para que tú hagas justicia, para que traigas sanidad y provisión, Padre, a cada uno de mis hermanos que están anotados en esta lista, pero tú también sabes las
peticiones y las oportunidades de mis hermanos que tienen para que tú te muestres a ellos, Padre. Gracias por lo que hoy estamos oyendo, por los testimonios de sanidad, de justicia, de provisión, de liberación, Padre, que tú estás haciendo en todos nosotros, papá. Gracias porque hoy sabemos que hemos de venir a ti y recibimos de ti lo que necesitamos, Padre. Sobre todo y principalmente a ti en nuestra vida, fortaleciéndonos, dándonos esperanza, dándonos palabra de ánimo, de aliento, de amor, papá. Muchas gracias por lo que tú haces en cada uno de nosotros, en cada uno de los que estamos hoy aquí, y sabremos que pronto daremos el reporte de lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, qué bueno eres tú. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro hermano mayor. Amén. Sí. Lucerito, ¿quieres orar por justicia? Si abres el micrófono, por favor, gracias. Sí, papá, en esta tarde estamos delante de ti. Tú conoces, Señor, tú conoces a cada uno de tus hijos. Y tú conoces, Señor, también a los que han de venir a ti, delante de ti, reconocerte. Padre, en esta tarde te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, mi Dios, de comprobar tu fidelidad, de comprobar tu amor. Mi Dios, quiero mencionar a mis hermanos, Señor, que claman por esa justicia, que claman porque tú los adoptes, Señor, como tus hijos. Te pedimos por María Zapata, por Cindy, por Ricardo Páez, por Sandra Ponce, Marisol García, Elena Carrasco, Jamie Molina, Elizabeth Moreno, Marcos Campos, María Dora Arroyo, Luz María Tascón, Ricardo Beltrán Flores, familia Javier Monroy, Brandon Morales, Erika Cárdenas, Malina, Adalberto, Lourdes Valderas, Ronja Eves, María Mejía y Bárbara y su bebé. Señor, tú los conoces por nombre, tú los amas. Y queremos pedirte, Señor, que sea tu amor, Señor, el que los atraiga a ti y que se haga esa justicia, Señor, que tú nos has dado con nuestro hermano Jesús, Señor. Esa redención, Padre, que venga a sus vidas, Padre Santo. Te damos muchas gracias porque hemos de comprobar y escuchar el testimonio y el reporte que tú haces en las vidas de estos hermanos, Señor, de estos que si son hermanos y no han alcanzado, Señor, esta justicia, la alcanza el Padre Santo. Tú se las brindes, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Hermana Doris, ¿quiere continuar orando por provisión? Gracias, Padre. Gracias, papito lindo. Tú eres grande, precioso, maravilloso. A todos nos has aceptado y nos has hecho hijos tuyos, hijos de justicia, Dios de verdad. Gracias, Padre, por la provisión que nos has dado, de la cual vivimos este día de hoy, Padre. Todos los que estamos aquí reunidos, los que han mandado su nombre, pidiendo, Señor, esa provisión. Pero tú nos has provisto desde el principio con la salvación, nos has provisto con la vida nueva, nos has provisto ese lugar para estar sentados a la diestra del Padre, a la diestra tuya, juntamente con Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, ahora hacemos uso, Padre, ese derecho legal de caminar como hijos de Dios, porque ya no somos esclavos, somos hijos. Y ahora en esa justicia, Señor, tomamos la autoridad que viene delegada de parte de ti a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos rendimos a ti, Señor, para darte gracias, porque tú has provisto absolutamente todo. Has provisto la sanidad, has provisto el gozo, has provisto, Señor, ese reino de justicia en el cual podemos caminar desde ahora, aquí y ahora. Gracias, Señor, porque ya estamos disfrutando, gracias, de esa provisión divina de establecer el reino de los cielos sobre la tierra. Gracias, porque todo ya está provisto y previsto. Nada nos falta. Gracias porque nos proviste ya esta fe para caminar, Señor, como hijos del reino y caminar, Señor, como sacerdotes enteramente preparados, siendo esa fuente, Señor, dejándote fluir para que tú, Señor, sigas extendiéndote sobre toda la tierra. Gracias, papito lindo. Gracias, hermano mayor Jesucristo. Gracias por acompañarnos todo el tiempo. Padre, tú eres la provisión máxima que tenemos, amado Jesús. Gracias, porque ahora, Señor, en esa provisión caminamos, Señor, creyendo que nosotros, Señor, estamos dejando
que tu carácter sea manifiesto sobre todos y cada uno de los que estamos aquí. Papito, gracias en esta mañana que me he pedido conectar. Quiero, Padre, creer y declarar esta palabra para nuestro hermano Alex. De parte de mí, testimonio, amado hermano Alex. Yo escuché ahorita su testimonio y déjeme decirle que en esa provisión divina, Dios ya tiene su sanidad completa porque Dios me ha sanado de la ansiedad, de la depresión, de esos síntomas que me tenían nerviosa y con temor. Déjeme decirle, hermano, ya está provista su salvación, ya está provista su paz, ya está provisto su trabajo. Créalo, tan solo créalo y tome la salvación y la sanidad que ya ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz del Calvario. Gracias, papito, porque creemos que veremos los próximos testimonios, Señor, la semana que entra de esta provisión, y todos entraremos con gozo a darte la honra y la gloria. Gracias por las respuestas que han sido sí y amén. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, nuestro hermano mayor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás trabajando con todos nosotros y nos has provisto el querer como el hacer. A ti sea la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y cerramos este segmento con Susi. Adelante, Susi. Buenas tardes. Nos da mucho gozo conectarnos y ver a cada uno. Wow, los testimonios nos conmovieron, como no se imaginan. Todos, hermanos y hermanas. Y nada más quisiera dar un poquitito de algo, y eso es que, como estaba hablando Blanquita de arraigarnos, hay un testimonio breve que quiero dar. No quiero dar detalles, pero hubo un tiempo hace como 14 años que tuvimos un problema del tipo legal y iba a durar 10 años. Y en ese tiempo era una injusticia y lo sabíamos, pero ¿cuántos saben que Dios trata con nosotros en injusticias? Entonces, en ese tiempo estábamos aprendiendo a vivir y dar gracias. Y cada vez que dábamos gracias, nos arraigábamos más, porque habían cada 6, 8 meses, y a lo mejor lo he dicho, llegaban unas cartas para provocarnos, 30 cartas. Entonces llegaban y yo le llamaba a Chris, le decía, Chris, creo que hasta hicimos un chiste, le dije, ya llegó nuestros amiguitos, ¿no? Decía, ok, tráelos. Y lo que hacíamos, se los poníamos y poníamos nuestras manos sobre las cartas antes de abrirlas, porque el enemigo quiere provocar antes, para que veas y luego ya, ¿no? Ya entras en eso y te deprimes y pasa esto y ya no puedes, ya el enemigo ganó en ese momento, ¿no? Entonces aprendimos a dar gracias, poner las manos sobre las cartas antes de leerlas y luego leer una, era repeticiones, ¿no? Pero leer una en caso que fuera algo que teníamos que tomar acción. Pero era una provocación del enemigo tan fuerte, porque, wow, nos tuvimos cada vez que llegaban, y luego aparte de eso debía de haber durado 10 años y duró 12. Entonces pedíamos, Señor, ok, ya, ¿qué pasa, no? Pero allí fuimos arraigados en darle gracias a Él por cosas que, wow, injusticia, lo que sea que quieres nombrarlo, allí Dios usa. Y nada más quería dejarles ese poquito. Hoy tuve que dar ese testimonio a una persona que llegó ayer y les llegó una carta y la abrieron antes de ponerla en las manos del Señor. Entonces se descontroló y han estado en unos pasos de verdades tan firmes, pero esta cosita les movió todo el tapete. Ahorita ya están otra vez y uno pues ve eso, ¿no? Y nos da alegría que podamos nosotros tomar esos pasos y pararnos firmes y arraigarnos de una manera muy especial con nuestro papá. Y le doy gracias por cada uno de ustedes que parece que no es bueno, pero Dios lo usa para bueno. Y yo sé que hay muchas cosas que son injusticias, son difíciles, pero vamos a darle gracias a Él. Gracias, Señor, por este tiempo, por estas peticiones, por estas oraciones, por estas cosas que están pasando en las vidas de cada uno. Que tú quieres ser real, que lo que tú pagaste es suficiente para cada una de las cosas, pero tenemos que recibirlos. Y en eso, Señor, te damos las gracias y la honra porque tú eres tan
amoroso con nosotros, amas a todos, quieres ver a todos nosotros crecer en ti, y te damos esas gracias, y por cada uno de nuestros hermanos, que las oraciones especiales y los que están pasando por las cosas, nosotros damos bendición de parte tuya y queremos reflejarte a ti a través de todas las cosas que pasan en cada vida, en el nombre tuyo. Amén. Amén. Les amo. Mis hermanos, hemos iniciado una jornada que Dios diseñó en toda su sabiduría, nacida del absoluto amor que Él es, y la proveyó con Él mismo. Sí, cuando tú piensas en provisión, la renovación de tu entendimiento el Espíritu Santo la tiene que llevar a que la palabra provisión sea sinónimo de Dios. Así que ya no esté asociada con cosas, dinero, todos los haberes humanos que garantizan el bienestar, sino que el nombre, fíjense, vamos a permitir al Espíritu Santo hoy trabajar en su trabajo presente del Espíritu Santo es renovar nuestro entendimiento, ¿sí? Y es muy importante que de manera individual hayamos llegado a concluir y a decidir darle su lugar al Padre en tu vida, a Jesús en tu vida y al Espíritu Santo en tu vida. Porque de otra forma tú necesariamente tienes que seguir operando en autonomía, dependiendo de ti para ser, para vivir, para entender. Cuando esa es tu existencia, todo lo que eso declara es que Dios no es tu Dios. Y miren cómo es el pacto. El pacto inicia con la promesa de exponer, de la entrega. Pondré mis leyes en tu mente. Porque Dios no va a hacerlo a la fuerza. Entonces Él va a presentarte con amor y respeto lo que tiene preparado para ti, porque así está la promesa. Cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, Dios las tiene preparadas de antemano para aquellos que le aman. Y entonces por eso Jesús dijo, antes que tú le digas a tu Padre qué necesitas, Él ya lo sabe, ¿sí? Y eso es maravilloso cuando por renovación podamos vivir allí constantemente. Ahora, el pacto continúa con decir, eso que te puse en tu mente, te lo voy a escribir en tu corazón. Es una secuencia, ¿sí? Primero en tu mente, y el Espíritu Santo nos ha estado explicando que la escritura no es algo forzado, es algo que sucede porque yo o tú aceptamos caminar de la revelación que ocurrió en tu mente a la corrección. Pero en medio está ese pedacito tan importante, tan poderoso, donde lo que yo he pensado, creído y caminado tiene que ser destruido, tiene que ser removido. Eso se llama santificación. Y mira, vamos a aplicarlo en este mismo momento a lo que estamos hablando. Si la palabra provisión en tu vocabulario y en tu razonamiento está asociada con cosas, con tu trabajo, por ejemplo, hay muchas personas que dicen que yo soy el proveedor de mi casa, ¿no? Puede ser una mujer soltera y dices que en mi casa yo soy el proveedor, yo soy la persona que tiene que poner frijoles en la mesa, mira qué interesante, ¿y eres hijo de Dios? Sí, soy hijo, pero yo soy el proveedor. Bueno, ahí hay un terrible engaño que está operando la vida de esta persona. Yo me consideré el proveedor de mi casa por décadas en la ignorancia de quién somos en Cristo. Y entonces, bajo la maldición adámica, tenía que ganarme el pan con el sudor de mi frente y era un punto de mucho orgullo para mí. Yo no le pido nada a nadie. Yo me lo gano a lo macho, ¿no? No, es una barbaridad lo que hace la ignorancia, pero alimentaba mi orgullo, o sea, todo lo que te separa de Dios, ¿no? Pero ahí te va la verdad. Dios tiene una serie de nombres funcionales, ¿sí?
Uno de esos nombres se lo enseñó a Abraham y le dijo Jehová Jireh, ¿ya? Quiere decir Jehová proveedor. Jehová quiere decir el eterno, en términos sencillos. Y él le añade las funciones de dar, ¿sí? Porque todos los nombres de Dios son cosas que él hace a favor nuestro. Y Jehová proveedor es la rotura, o sea, la libertad de la maldición adámica. Por eso en Abraham Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo está eso? Bueno, porque Abraham se atrevió a creerle a Dios, nada más, no a buscar cómo sobornarlo con ceremonias y cosas y ofrendas y demás, sino creerle. Y su fe le fue contada por justicia. Y entonces él vivió la escuela de fe, esa es la vida de Abraham, y les comento que en el canal de YouTube hay toda una serie muy ilustrada muy sencillamente, pero el contenido es muy importante, porque fuimos guiados a producir esta pequeña serie que te la explica Abraham. ¿Sí? El personaje de la serie es Abraham, y él te cuenta su historia, cómo él aprendió a creer y lo que vivió. Y es tan importante que el Espíritu Santo pueda trabajar tu entendimiento para traerte a la verdad de ¿cómo se llama tu papá? Bueno, pues se llama Jehová Jireh. ¿Sí? Y cuando esa verdad cae y empieza a confrontar los engaños, donde ese nombre no es respetado, donde ese nombre no es conocido en ti. Si todo el mundo decimos, es que los incrédulos, ¿no? Es que la gente, es que como si nosotros estuviéramos perfectos, ¿no? No, espérate, los que estamos en cirugía constante somos nosotros. Los que traemos puestos una sarta de engaños somos nosotros. Y el trabajo del Espíritu Santo es estar removiendo todo eso para que podamos vivir lo que ya se nos dio ser. Ya se nos dio ser hijos de Dios. Pero imagínate lo que pasa cuando yo vivo temor por la amenaza económica, ¿no? De, híjole, no hay. Y pum, me entra el patatús, ¿no? Y entonces, ¿qué estoy diciendo yo de mi padre con esa vivencia? Hola, ¿sí? Eso que le pasa a mi corazón ante circunstancias, ante cosas que vienen, ¿qué dice de mi padre? Y es tan crítico para cada uno de nosotros ubicarnos entonces en este servicio maravilloso del Espíritu Santo, que Dios sea Dios, ¿sí? Porque esa es la promesa del pacto. Si tú aceptas lo que yo te muestro en tu mente para que te lo escriba en tu corazón, voy a ser tu Dios. Entonces, ¿quieres saber cuáles son las condiciones del pacto? Pues quieres que Dios sea tu Dios, quieres ser el dador de todo en tu vida. Entonces, deja que el Espíritu Santo haga su trabajo en ti. Porque de otra forma, Dios no va a funcionar en ti como Dios. Y estoy usando el ejemplo de provisión como uno de tantos, ¿no? Hoy hemos orado por sanidad. Alex ha hablado del estado de su cuerpo físico. Y entonces Dios tiene este nombre también, Jehová sanador. Si Él se declara, dice, yo soy Jehová, tu sanador. Salmo 103 es la póliza de salud de los hijos. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, su santo nombre. Cuando digas santo nombre, entiende lo que estás diciendo. Santo nombre quiere decir que donde Él se llama esto, no hay nadie más que pueda tomar su lugar. Pero ahí va a estar el trabajo del Espíritu Santo. Sigue dándonos el Espíritu Santo esta oración. Esta es una oración que nos da el Espíritu Santo. Y luego dice, Él es el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien mi boca, etcétera, etcétera. Sí, estamos provistos
Pero eso no lo sabe tu corazón si Dios no toma su lugar para cumplir. Y yo no tengo en mí, ni tú tienes en ti, por cuenta propia, el entendimiento y todo lo necesario para que yo diga, pues, a ver, ya tengo el nombre de Jehová Jireh, pero me faltan cuántos. Si me empiezo a buscar enciclopedias y esto y aquello para agarrar mis notitas y empezar a hacer mis apuntes y, no, espérate, no suplantes a Dios. Este es el problema. ¿Quieres saber por qué tantísima gente que ha recibido a Jesús y que por lo tanto somos hijos, andamos tan perdidos de la verdad? Porque hemos suplantado a Dios, hermanos. Mira, el pacto continúa y Dios dice, voy a ser tu Dios. O sea, yo me ubico como dador de todo en tu vida. Ese es mi lugar. ¿Qué necesitas? Yo. 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 Pero esto tiene que estar instalado. Porque entonces la gratitud que hablamos la semana pasada como parte del sistema operativo de los hijos, dar gracias en todo, pues tiene toda la lógica, ¿no? ¿Por qué doy gracias? Porque mi padre, antes que yo me dé cuenta, él ya lo tiene listo. Y si yo le doy gracias, pum, ahí viene, y ahí viene, y ahí viene, y ahí viene. Entonces, decía un hermano muy respetado por mí, ¿para qué brincamos tanto estando el suelo tan parejo? Bueno, ¿qué sigue? Dice, yo te voy a enseñar. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y luego viene la promesa de justicia, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Amado hermano, amada hermana, inviértete en que el Espíritu Santo escriba ese pacto, que no esté aquí, que esté escrito. Y eso va a ser un proceso de depuración, de exponer los engaños que traemos puestos, que impiden que Dios cumpla su pacto en tu vida. ¿Sí? Donde Dios está instalado, Dios es las 12 virtudes que Él es. Dios es amor eterna y absolutamente. Dios es paz eterna y absolutamente. Dios, todo lo que Él es. Donde Dios está instalado, allí se manifiesta en tu espíritu lo que Él es. Entonces, en cuanto a provisión, hay paz. En cuanto a salud, hay paz. En cuanto a esto, hay paz. ¿Te das cuenta? Pero donde Él no está instalado, ¿y por qué no estar instalado? Porque yo no me he prestado a que el Espíritu Santo haga su trabajo. Porque a mi juicio, a mi entender, son cosas que ya sé. Yo ya me sé los nombres de Dios, yo ya estudié esto, ya... Hemos suplantado con trabajo del enemigo, porque mira, voy a hablar de mí. Fui instruido desde niño en la Biblia. Y una de las grandes tareas y que me generaba muchos méritos, hablo de mi mamá, hablo de mis padres, era memorizar. Entonces, bueno, pues me gustó memorizar porque me ganaba méritos. Y además me gustaba. Dios se movía en mi corazón y yo, en el entendimiento de siervo, pues quería agradar a mi patrón, a mi maestro, a mi Señor, memorizando, estudiando, inquiriendo, investigando, etcétera, etcétera. Pero eso todo estaba funcionando en la máquina del engaño. ¿Sí? ¿Cuál será esa máquina? La mente carnal. Y la puedes llenar de Biblia. Y hablamos de Saulo de Tarso la semana pasada como evidencia irrefutable de ese caminar. ¿Sí? Y eso nunca cambia. Es igual. Tiene diferentes colores y matices, pero resultas en lo mismo, engañado. Con respecto a Dios y con respecto a ti. Y si estás engañado con respecto a Dios, estás engañado con respecto a todo. Y si estás engañado con respecto a ti, no entiendes a nadie tampoco. Entonces, Dios tiene que tomar su lugar para que tú y yo podamos ser habilitados en funcionar en la naturaleza divina por la mente de Cristo
como fruto del trabajo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso es muy confrontador. Mencionaron un par de hermanos que el domingo pasado fue muy, muy duro, muy fuerte, ¿no? En cuanto a cómo se entregó la verdad. Y Dios tiene que venir y abrirnos los ojos, hermanos, ¿sí? En amor, con todo el respeto. Pero a nadie nos ayuda que por no choquearnos, no sé cómo usar esa palabra sin usar el estilismo, por no causarnos un choque, déjame decírselo de una manera muy blandita para que no entienda el peligro de seguir engañado. No. Luz y tinieblas, hermanos, así habla nuestro Padre. ¿Sí? Dios es luz. Y lo que no es Dios es tinieblas. Entonces, vamos hoy a caminar esta parte fundamental de el cumplimiento del pacto de Dios en tu vida. Es muy importante mencionarles, hermanos, que lo que le estamos entregando son herramientas para que el Espíritu Santo las use en tu vida. Mira, tú puedes tomar la Biblia y decir, no, yo aquí con la Biblia estoy seguro. Fíjate que no. Ya hablamos de eso. Pablo era dedicado a la Escritura y Jesús no cabía en su interpretación de la Escritura. El Espíritu Santo tiene que tomar su lugar. Él es el albacea de la Escritura, que es el testamento de tu herencia, y estártela entregando. Y los recursos que Dios nos está permitiendo poner en sus manos, de ninguna manera, y quiero que quede clarísimo, de ninguna manera toman el lugar del trabajo del Espíritu Santo en tu vida, ¿sí? Porque el único que va a cumplir la verdad en tu vida es Dios. Entonces, esto no está hecho para que el diseño artístico te atraiga, no, es para el corazón que dice, Padre, enséñame tu verdad. Y si tú quieres usar esto en mi vida, aquí está mi corazón. Humillo todo pensamiento, cautivo a la obediencia a Cristo, y ahora tú enséñame, tú guíame. Bueno, así que, hermanos, el asunto es este. Esta ilustración solamente dice lo siguiente. Esta persona, ilustrada aquí, trae escrito en su corazón, y nada más pusimos dos cosas ahí, ¿no? Soy amada y estoy provista. Ya lo trae escrito. Entonces, en un mundo de tinieblas y de tormentas y de maldición y de todo ese rollo, ¿qué pasa? Pues que trae escrito por el Espíritu Santo verdad. Y cuando la verdad la traes escrita, Dios la cumple. Eso es lo hermoso de la verdad. La verdad es para que Dios la cumpla en tu vida. Bueno, ¿cómo resultamos allí? Pues resultamos aquí porque le permitimos a Dios, y esta ilustración la tienen en su recurso para trabajarla con el Espíritu Santo, pero quiero usarla como un tablero nada más, que ilustra muy sencillamente y muy claramente el mapa del trabajo de Dios para cada uno de nosotros. Aquí estás tú. Y esa figura sacerdotal que está allí ilustrada es una ilustración que está hablando de ti. Si eres mujer, está hablando de ti. Si eres varón, está hablando de ti. ¿Qué pasa con esa ilustración? Pues que esa vestimenta son las 12 virtudes de Dios. Si en 1 de Pedro 2 dice, ustedes, Dios nos habla a nosotros y nos dice, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que manifiesten las virtudes de aquel que los llamó. Y hemos estado entendiendo que la vestimenta que Dios nos dice que nos pongamos es vístete de amor, vístete de paciencia, vístete de mansedumbre, vístete de bondad, pues son las virtudes de Dios. Y tenemos ya aclarado que hay 12 virtudes que conjuntan quién Dios es, la naturaleza divina. Está comprendida en 12 virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad. Todo eso es lo que Dios es. Pero mira, podemos hablar de estas cosas, el Espíritu Santo puede estártelo poniendo frente a ti, pero si
Ahí está el problema en medio, sí, el blanco y el negro, ¿lo ves? Y el negro es la máquina del engaño. ¿Y cómo sabes que lo estás llevando por ese lado? Porque hay argumentos. En el momento en que hay argumentos, el testimonio del Espíritu Santo no vale, porque todo tiene que pasar por el filtro de ese raciocinio opuesto a Dios. Y ese aparato diabólico, porque es enemigo de Dios, que es la mente del hombre viejo, el raciocinio humano, jamás va a estar de acuerdo con Dios. ¿Quién dice eso? Dios. Romanos capítulo 8. Los que piensan según la carne no pueden agradar a Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando a mí el Espíritu Santo me procesó por esa verdad y me mostró toda mi teología y todas mis teorías con respecto a Dios que habían sido generadas en ese aparato, fue muy drástico eso. Pero era, a ver, ¿quieres seguir tú creyendo que sabes o sueltas esto para que el Espíritu Santo te enseñe como recién nacido la leche espiritual no adulterada y crezcas por ella para salvación? Ahora, mis hermanos, miren, ese aparato racional que es la mente carnal es muy religiosa, es muy, muy religioso. Si le da por el lado de la religión, puede ser exorbitantemente religioso. Por eso ves que hay tanto fanatismo en los sistemas de creencias humanos. Y eso no es cosa del pasado, porque se pensaba en el siglo pasado, que es cuando explotó los esfuerzos educativos y todo a nivel mundial, que para sacar a la gente del fanatismo y todo eso, pues había que educarlos, y que aprendieran a leer, que aprendieran, o sea, uniformar un poquito el entendimiento humano para sacarlo de la ignorancia y del fanatismo y todo eso. Tú dime si se ha acabado el fanatismo. Dios lo explica muy sencillamente. Romanos capítulo 1. Dice, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, y su necio corazón fue entenebrecido, porque sabiendo que hay un Creador, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ese aparato racional que todos nacimos con él, sin excepción, y todos venimos a Cristo con él, y todos nacemos de nuevo, y todavía tenemos el problema de ese aparato racional después de nacer de nuevo. Es enemigo de Dios, y por lo tanto es tu enemigo, y es un aparato diabólico. ¿Por qué? Porque allí opera el padre de mentira, para engañarte, y para que tú engañes también. Ese aparato opera en las bases de orgullo. O sea, es una máquina muy compleja y está hecha para la naturaleza humana en toda su corrupción y en todo su problema. Nuestro Padre, entonces, entendido de ese problema con que vienen todos sus hijos a la adopción, tiene una solución muy poderosa, ¿sí? Hacerte libre de ese problema y darte la mente de Cristo. Y aunque hemos hablado de esto tantas veces, a donde hoy Dios quiere llevarnos, y no vamos a estar aquí muchísimo tiempo hoy porque hay tanto que Dios nos ha estado entregando, pero eso no quiere decir que ya lo estamos viviendo o que lo estamos procesando correctamente. De hecho, empieza a haber a veces un poco de hastío, ¿no? Es demasiado, pues yo nomás, ¿de qué habla eso? Pues de una mente que no está hecha para recibir verdad. Y de un hijo o hija que todavía está en el engaño de que tiene que hacer por su cuenta, porque el enemigo no quiere de ninguna manera soltarte para que tú vivas la bendición de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios y las obras de Dios. Imagínate que el enemigo permita que se cumplan las obras de Dios. Se le acaba el juego. Y él ha invertido milenios en engañar a los hijos con doctrinas que suplantan a Dios, para que no se cumpla el pacto. Entonces tenemos que tomar la decisión personal, ¿no? Si entro en pacto con Dios, Él entonces necesita
mi cumplimiento en el pacto es que yo le permita cumplir el pacto, ¿sí? Que yo viva invertido en eso. Y para ello inicia con que Dios tome su lugar. Entonces ten eso muy presente. Si Dios es mi Dios, quiere decir dador, y yo sigo pensando necesito y le busco por otro lado, no lo respeto, no le estoy dando su lugar. Pero en lugar de tratar de corregirme yo, ojo, porque a veces viene la revelación, ¿no? El Espíritu Santo nos muestra algo y decimos, no, ya entendí, tengo que cambiar eso. ¿Qué dijiste? ¿Tienes que qué? Me dicen algunas personas, es un ajuste, tenemos que hacer ajustes. Ajá, entonces tú no necesitas al Espíritu Santo que escriba. El pacto no va a caminar. ¿Por qué? Porque el pacto funciona porque se te escribe la verdad en el corazón por el Espíritu Santo. Porque Dios te santifica. ¿Te das cuenta? Pero esta mente negra, ese aparato diabólico, no, ese te da soluciones, te da alternativas. No, pues, Cristóbal piensa así, pero mira, yo lo veo de esta manera y yo por ahí me voy. Hermanos amados, yo no les pido jamás que me crean a mí, de ninguna manera. El que me crea a mí está más engañado que nadie. Yo me siento aquí para que Dios por medio mío entregue lo que va a entregar por mi conducto, pero jamás es mi lugar enseñarte nada. Tienes al Espíritu Santo de Dios en ti si eres hijo o hija de Dios, porque el día que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de tu Padre que vas a heredar. Entonces hoy, la primera cosa muy importante es que todos y cada uno estemos claros en que nos toca asegurar que estamos completamente comprometidos a que Dios tome su lugar en nosotros. Y que tú estés consciente y buscando que el Espíritu Santo te muestre aquí esto, aquí aquello, aquí esta otra creencia está en el lugar de Dios. Y te vas a maravillar de la cantidad de cosas que traemos puestas que están ocupando el lugar de Dios. Bueno, si hay cosas en mi corazón donde Dios está suplantado, y he usado ejemplos de provisión, ejemplos de donde su nombre no es santo en mí. ¿Se dan cuenta por qué Jesús nos enseña a orar correctamente a los hijos y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué sigue? Santificado sea que tu nombre. ¿Dónde? En mí. Dios es santo, sí, qué bien, pero yo lo respeto como tal. Su nombre es santo en mí. Nadie puede ocupar su lugar. No, eso lo tiene que producir el Espíritu Santo. Si yo voy a corregir, el engaño es muy severo porque todavía me considero capaz de hacer cambios para agradar a Dios. ¿Cómo ves? Cuando Dios está diciendo, todo lo que nazca de esa mente no le agrada. ¿Quieres agradar a Dios? El Espíritu Santo nos contesta en Hebreos capítulo 11 y dice, créele a Dios, nada más. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo le agradas? En fe. Bueno, esto nos mete en un grave problema, ¿no? Pero si damos este paso y decimos, Padre, te escucho, estás yendo a la raíz de cómo funciono por dentro, porque esto es al día, al momento, cada hora, cada situación, de cómo funciono. ¿Funciono desde la mente de Cristo o todavía está la otra cosa ahí dando guerra? Bueno, fíjense lo hermoso de lo que vamos a hablar ahora. Darle a Dios su lugar es respetar que Él sea responsable de cumplir el pacto en tu vida. Vamos de nuevo con eso, porque la espada del Espíritu necesita destruir engaños en nosotros. Darle a Dios su lugar es respetar que Él sea responsable de cumplir el pacto en tu vida. Una de las cosas que el enemigo usa muy, muy diestramente es estarte acusando de incumplimiento, de esto, de aquello, de lo demás, ¿sí o no?
Y los hijos viven agachando la cabeza. Sí, tienes razón, diablo. Sí, tienes... ¿No? No entendemos quién está detrás de todo esto, pero sí, yo ando mal. Ay, Dios mío, ayúdame. Tú sabes que yo quiero, pero soy débil. Tarara, un montón de confesiones de pura tontería, porque nada de eso nace de fe. La única confesión de fe que hay es, tú dijiste, Padre, esto, yo te creo, cúmplelo en mí. Eso es la confesión de fe. Pero si tu confesión en oración o lo que hagas no es esa, no es tú lo dijiste, tú lo cumples, yo te doy crédito, aquí está mi vida. ¿Qué dice eso? No te creo. Tú dices que eres mi proveedor, pero por si las moscas, yo me aseguro por acá. Porque por aquí por lo menos saco unas migajitas, tengo mi guardadito. ¿Cómo ven, hermanos? Todos traemos ese problema, todos. Porque no hay ninguno de nosotros que no tenga que ser hecho libre de ese aparato infernal que está ahí. Entonces, a donde Dios quiere llevarnos hoy es no a seguir hablando de más cosas hermosas que están en nuestra herencia, sino de asegurar que de veras estamos dispuestos a que se confronte el engaño como obra del diablo en nosotros y tomemos la promesa que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo vas a saber que están siendo deshechas? Porque ya tu mente empieza, tu mente, la mente de Cristo en ti. La otra mente no es tu mente. Ya no sigas diciendo, es que mi mente carnal y mi mente divina. No se puede. ¿Cómo? Sigues siendo hijo de Adán y también hijo de Dios. No, fíjate que eso no funciona así. Ya está el engaño, ¿sí? Entonces, Dios quiere cumplir. De eso se trata, la relación que Él tiene con nosotros, con sus hijos. Y si el Espíritu Santo nos ha traído a claridad sobre esta situación, pues es para que permitamos que Él tome su lugar como responsable de cumplir. Entonces vamos a hablar de eso. ¿Por qué voy a dar este paso de transferir y respetar? Fíjate, transferir y respetar la responsabilidad de Dios conmigo en la vivencia del pacto. Esto es tan importante y tan delicado para Dios que aquí te va cómo lo encuadra el Espíritu Santo en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 3 y 4, están dedicados a lo siguiente. Están dedicados a informarle a los hijos que nuestra vivencia en Dios ocurre en lo que Dios llama su reposo. Y nos advierte el Espíritu Santo y dice, mira, y esto es muy importante que lo caminemos en el pacto, ¿sí? Porque Dios se comprometió a poner sus leyes en tu mente, a escribírtelas en tu corazón, a ser tu Dios, que tú seas su pueblo, a enseñarte y a ser propicio de toda injusticia en tu vida para que seas santo y sin mancha delante de Él. Ese es el pacto. Bueno, ahora viene el cumplimiento, pero sucede que hay un antecedente que todos tenemos que conocer, y es el siguiente. Dios dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. A ver, vamos por poquitos, ¿no? Si oigo su voz, el Espíritu Santo me advierte, me dice, no endurezcas tu corazón. Pero ¿cómo voy a endurecer mi corazón si Dios me está hablando? Pues es que eso es lo que pasa. Y vamos a ver eso descrito por el Espíritu Santo de esta manera. Yo voy a sintetizar lo que está escrito, pero ahí está en la Escritura, Hebreos 3 y 4. Muy específico. Para los que estamos invertidos en ser hechos hijos, vete ahí con el Espíritu Santo y trabájalo con él. Pero mira lo que dice. Dice, no seas igual al pueblo de Israel que ya cometió ese error. ¿Y en qué resultó? En que toda una generación de gente que Dios quería llevar al cumplimiento de su promesa, no se dejó y tuvieron que morir en el desierto antes de que fuera posible que Dios cumpliera su promesa. Ahora quiero que nos detengamos allí para entender la gravedad de este problema. Sí, porque una manera muy simplista y muy engañosa de ver la verdad es decir, no, pues Dios ya habló y Él cumple y no te preocupes. Espérate. Dios se compromete, pero si no hay quien le crea, no hay cumplimiento. Esas son las reglas del reino. El justo por la fe vivirá. La justicia es por la fe. Sin fe no hay nada.
Y se nos da la fe, no tenemos que fabricarla, pero sí tenemos que vivirla. Y por eso en Santiago el Espíritu Santo nos habla en esa carta y dice, no te autoengañes. Porque si oyes lo que Dios te dice, pero no te pones a vivirlo como promesa suya, entonces te engañas a ti mismo. Y eso es una enfermedad demasiado común. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Ok, ¿qué hizo Israel? Pues Dios le prometió a Abraham, el padre de Israel, que les iba a entregar por herencia un territorio enorme y que ellos que era una tierra tremendamente próspera, bendecida, y etcétera, etcétera. Entonces, pero ellos resultan, en lugar de en la tierra prometida, resultan en Egipto como esclavos por 430 años, ¿sí? Y entonces toda la generación que vivía en Egipto, cuando Dios envió a Moisés a cumplir esa promesa, no sabían qué cosa era ser libres. Tenían una tradición del progenitor Abraham, de Isaac, de Jacob, por eso ellos hablaban del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No era su Dios de ellos, era el Dios de sus ancestros. Pero ellos eran esclavos y estaban adaptados a la esclavitud, así vivían, así nacían, así morían, y era lo que les había tocado vivir. Y entonces llega el tiempo, que todo tiene su tiempo, y Dios envía a Moisés a declararles que Él tiene un pacto que cumplir, y ellos son el objeto del pacto. Y empieza Dios a mostrarse poderoso a favor de ellos. La situación es imposible. Ellos son esclavos del imperio que gobierna el mundo, Egipto, en aquel tiempo, ¿sí? Y ahora la idea de Dios, fíjense nada más cómo opera Dios, es enviar a un prófugo de la justicia egipcia a que se presente ante el faraón, el emperador, con un bastoncito de pastor y le diga al faraón, dice Jehová, deja a mi pueblo salir de Egipto. Ese es el plan. A la mente negra esa le suena absolutamente ridículo, ¿no? Pero no a Dios. Dios no habla, Él no es palabrero, Él es hacedor. Y bueno, me encantaría relatarles todo lo que ocurre, pero el caso es que resultan libres, y no solamente libres, sino que les pagaron con intereses sus 430 años de servicio porque se llevaron todo el tesoro de Egipto. No se lo robaron, los egipcios se los entregaron. Oro, plata, todo. Váyanse. Y salen de Egipto con evidencias de que Dios cumple. ¿Pero le creen a Dios? No. Cada vez que algo cambia exteriormente, se acabó la promesa, no hay pacto, ellos no quieren hablar con Dios, ellos van con Moisés y lo quieren linchar. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Allá estábamos, éramos esclavos, pero por lo menos teníamos casa, teníamos donde vivir, teníamos comida, teníamos pescado. Aquí, mira, nos vamos a venir a morir y... Ojo, amada familia, tú y yo somos idénticos cuando elegimos operar en la mente carnal. Idénticos. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. 1 Corintios capítulo 2 dice que el hombre natural, el ser humano, no puede recibir las cosas que son del Espíritu porque se tienen que discernir espiritualmente y para él son locura. Entonces es en ese contexto que el Espíritu Santo nos lleva a Hebreos, en el libro de Hebreos, y nos dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como lo hicieron ellos. Y dice algo muy importante, dice, porque a ellos también se les anunció el Evangelio como a nosotros, pero como lo que oyeron no fue acompañado de fe, no permitieron que Dios cumpliera. Bueno, entonces no te pierdas, por favor, porque estamos hablando de pasos concretos, ¿sí? Que Dios tome su lugar. ¿Cómo lo hago eso? Asegurando que en mi corazón y en mi práctica, Él tome la responsabilidad de cumplir su pacto en mi vida. Y eso entonces es entrar al reposo de Dios. Si tú ya no vas a ser responsable, por favor escucha esto con mucha atención, porque Dios se hace responsable, eso no te hace irresponsable, porque eso es lo que argumenta. Sí, pero alguien tiene que, ¿no? A mí muchas personas me alegan y me dicen,
Sí, hermano, usted habla muy bonito, pero al fin, mañana yo tengo que enfrentar la realidad. Y el dinero se lo tengo que dar yo a mi mujer. Y al trabajo me tengo que presentar yo. Entonces, ¿cómo está eso? Las cosas divinas no las puede entender la mente carnal, porque son locura. Y cuando te pasa eso, arrepiéntete con tu padre y dile: Padre, obviamente sigo dándole lugar a este enemigo mío y tuyo que me está robando de conocerte y de que yo crezca como quien ahora soy. Bueno, vamos a ponerle entonces acción a esto. Dios tiene que tomar su lugar para que Él cumpla su pacto en mi vida. Yo tengo que permitírselo. Y eso no puede suceder si yo me sigo viendo responsable de quién soy, de cómo soy, y de obedecer a Dios, por ejemplo, que es uno de los engaños enormes en el corazón de tantos hijos, porque están saturados de mandamientos y de enseñanzas de hombres, donde el Espíritu Santo no tiene el lugar que le corresponde, Jesús tampoco y el Padre menos. Entonces, si tú vas a ser hecho hijo de Dios, a menos que Dios tome su lugar en ti, esto que ves allí pintado tan bonito, de que Dios te da la mente de Cristo y el Espíritu Santo hace este trabajo, pues no lo dejas que suceda, porque tú eres responsable. Transfiere responsabilidad. Y eso es como entras al reposo de Dios. Ahora, fíjate lo hermoso que sucede cuando tú haces eso. Todo empieza a cumplirse y todo empieza a tomar su lugar y Dios puede empezar a manifestar su fidelidad en tu vida asombrosamente, porque ya no hay impedimento de tu parte de estar, por ejemplo, recibes revelación y te echas la carga de responsabilidad de cumplirla tú. Eso no es fe. Eso es peor que mejor no hubieras oído, porque ahora ya viste lo que debe de ser y lo quieres realizar por tu cuenta. Eso es un engaño. No se puede, hermanos. Entonces, esta parte de nuestra renovación es fundamental, es imperativa. Si tú ahora caminas esto con Dios para que Él te lleve a entenderlo, ¿sí? ¿Qué estoy escuchando, Padre? Aclara mi entendimiento y cada vez que Dios te muestra algo vas a tener que dar pasos, ¿sí? Jesús es el camino. Hay que andar el camino. Si no es nada más para, bueno, lo voy a pensar. Bueno, pues no pasa nada. Es muy probable que entres en autoengaño y que empieces a quedarte como vacunado, ¿no? Donde ya no te entra nada, porque como ya te lo sabes, o sea, no voy a abundar en eso, porque ya ese problema lo conocemos. Nos interesa cómo vivir, cómo se cumple este pacto asombroso. Transfiere responsabilidad, porque donde tú seas responsable estás usurpando el lugar de Dios. Donde alguien más tenga esa responsabilidad contigo, está usurpado el lugar de Dios en tu vida. Eso es verdad. El Espíritu Santo te va a guiar. Bueno, ¿cómo hago eso? Reconozco que he estado viviendo un engaño. Eso se llama arrepentimiento, convicción de pecado. Pero viene la convicción de justicia. Gracias por abrirme los ojos, por mostrarme dónde yo estoy caminando en oposición a tu persona, a tu voluntad, a tu papel en mi vida, Padre. Gracias porque tengo justicia en Cristo y esto me va a hacer libre. Y pasas a recibir el perdón y el juicio que te hace libre. Pero una vez que recibes eso, ahora estás libre de ese engaño y el Espíritu Santo va a poder conducirte cada vez que, por ejemplo, vamos a la ilustración económica, ¿no? Yo proveedor. Entonces veo los recibos y mido lo que tengo y si no hay, pues tengo un problema, ¿cierto? Esa es la matemática humana. Pero ahora Dios va a ser proveedor. Entonces miro los recibos y ¿qué hago? Gracias, Padre, por guiarme a tu provisión en estas cosas. Y hay mucho que aprender aquí, ¿ok? Porque no crean que esta es una magia para estar manipulando a Dios de ninguna manera. Él tiene también que tener el respeto para cuando vas a gastar.
Nada más quieras que pague, tú gastas y él paga, ¿no? Respétalo en el gasto, respétalo en todo. Eso es un aprendizaje, esto es un aprendizaje enorme, completo, de cero porque no hay nada del aprendizaje humano que entre al aprendizaje divino. No te dan créditos por toda esa escuela humana. Sí, tienes que empezar de recién nacido para adelante. Pero ahí hay libertad, ahí hay paz, ahí hay confirmación inmediata del Espíritu Santo de que aunque la mente carnal esté gritando y los vecinos estén diciendo que estás loco, tú puedes dar esos pasos certeros porque te dijo Dios. Imagínate a Abraham. Abraham tiene 75 años de edad. Es adinerado. Tiene sus terrenos, sus ranchos, quién sabe qué tantas cosas tenía, pero tenía bienes. Y el trato que Dios hace con él es, tú no tienes hijos, yo te los voy a dar, y te voy a dar un chorro, pero aquí está mi condición. Deja todo lo que tienes y vete al lugar que yo te voy a indicar. Ese fue el trato. Entonces, ¿qué hace Abraham? Deja todo lo que tiene y se va sin saber a dónde ha ido. Eso es transferir responsabilidad. Eso es creerle a Dios. ¿Estás listo para eso? Entonces, ¿ves cómo hemos llegado al corazón de las cosas, no? Dios tiene que tomar su lugar en la vida de sus hijos para que se cumpla el pacto, y eso nos lleva, en resumen, a creerle y por lo tanto transferir la responsabilidad, vivir la santificación de todos los engaños que traemos puestos, que suplantan su lugar en nuestra vida, y que el Espíritu Santo escriba el nombre de Dios en ti. Provisión, Jehová. Sanidad, Jehová. Justicia, Jehová. Protección, Jehová. ¿Ves cómo va la cosa? Y terminamos aquí. Si el Espíritu Santo está haciendo ese trabajo en tu vida, hay fruto. Lo voy a repetir. Si el Espíritu Santo está haciendo este trabajo en tu vida, hay fruto. Porque lo divino es para dar. La naturaleza de Dios es dar. Y por eso los hijos somos fuentes. ¿Sí? Entonces, amada familia, hoy Dios ha querido asegurar que esta introducción que hemos tenido a la confrontación del sistema de engaño como algo que necesita ser totalmente destruido en nosotros para que operemos exclusiva y absolutamente en la mente de Cristo, tengamos ahora no solo el panorama, sino cómo empezar a caminarlo de manera concreta. Ya eres hijo, ya eres hija, eres heredero de Dios. Entonces, permítele al Espíritu Santo guiarte en este caminar que hoy se ha descrito para que lo que no eres se te quite y lo que eres lo vivas. Y de esa manera tu Padre sea glorificado en tu vida en maneras que ninguno de nosotros tiene capacidad de imaginar. Le damos gracias. Padre, tú nos llamaste, porque por el Espíritu Santo entendemos que antes de la fundación del mundo nos elegiste a cada uno, nos escogiste en tu corazón para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Todo eso porque eres amor y lo hiciste en amor. Y te ocupaste de proveer todo para que tu propósito se cumpla. Y hoy nos estás instruyendo en cómo caminar este propósito en la provisión que tú eres, que Jesús es, que el Espíritu Santo es, y que todo inicia con que demos el paso de renunciar a todo aquello que suplanta tu persona en nosotros. Y hoy, por el Espíritu Santo, en fe podemos decir, Padre, yo doy ese paso. Empieza a mostrarme cada área, cada lugar, cada mentira, cada cosa en mi vida donde tú no eres mi Dios, para que me hagas libre de toda esa sarta de engaños y yo pueda descansar de todo ese peso, de toda esa apertura en mi ser a las obras del diablo y pueda vivir tu promesa, vivir tu fidelidad y asimismo acompañar a mis hermanos para que lo vivan, te comprueben y rebosen de ti y la tierra sea llena de tu gloria.
Gracias porque eres poderoso para hacer esto mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos, Padre, y a ti te damos siempre la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Amén. Pues familia de Dios, llamados a ser sus hijos y provistos para hacerlo. Y aquí están estos pasos muy concretos que están frente a nosotros. Yo los doy desde que Dios a mí me empezó a mostrar este asunto del engaño y cómo suplanta su persona en mi vida. Ha sido algo que le pido cada día: Padre, no me dejes a mí ciego. Lo que falta, lo que no funciona en mí como Jesús, muéstramelo para que yo inmediatamente lo rinda, me arrepienta de ese caminar en engaño, en error, y tú me habilites para ser tu hijo. Les amamos, hermanos amados, bendiciones. Para continuar procesando con Dios lo que Él nos habló en esta mesa de Abba, tienes a tu disposición una serie de recursos. Asegúrate de descargarlos a través del vínculo que encontrarás en la descripción de este video.